Bueno, comenzamos con nuestra entrevista de datos abiertos, esta nueva entrevista que nos encontramos hoy en día con María Paz, directora ejecutiva de la Fundación Derechos Digitales, eh, una promotora de los derechos digitales en todos los espacios de conversación, tanto en el legislativo, en conversaciones del Consejo para la Transparencia, en fin. Ella ha sido una protagonista hace ya bastante tiempo sobre estas materias y bueno, en esta nueva entrevista no queríamos dejarla pasar y queríamos tenerla aquí respondiendo algunas preguntas para poder contextualizar mucho más esta tercera ola de datos con propósito. Así que a continuación le doy el pase para que nos salude a María Paz. Muchas gracias por estar acá, María Paz, de manera online. Eh, y bueno, te doy ahí las palabras para que empecemos. Bueno, muchas gracias Patricio. De mi parte, muy agradecida por la invitación que nos hicieron a poder tener esta conversación a través de esta plataforma que provee Flaxo y conversar con ustedes acerca de la tercera ola de datos abiertos, un tema que sin duda resulta apasionante en justamente las oportunidades que da esta tercera ola de poder conectar también diferentes disciplinas y el trabajo que, por ejemplo, organizaciones como la que yo represento vienen haciendo desde hace un tiempo. Si bien nosotros no trabajamos de manera central con la temática de datos abiertos, trabajamos más desde una perspectiva en general de cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos humanos de manera amplia. Obviamente que una de las tecnologías, digamos, que impacta de manera más concreta hoy día el ejercicio de los derechos humanos es todo lo que tiene que ver con cómo los datos tienen mucho poder también para poder facilitar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día las oportunidades de empleo dependen de los datos disponibles, la forma en que el Estado se comunica con la ciudadanía depende de los datos disponibles, las tomas de decisiones de política pública en general, además de todas las interacciones que tienen que ver con el uso de datos personales, digamos, tanto por empresas privadas como por el Estado. Y por lo tanto el tema de los datos es algo que sin duda nos apasiona y es un placer también estar hoy día conversando desde la perspectiva también de género que tiene la temática, que es la que nos han invitado a poder desarrollar hoy día. Así que encantada. Muchas gracias, María Paz. Estamos muy contentos. Sé que esta entrevista va a generar mucho contenido para todos los que nos están viendo. Así que partimos ahora con las preguntas que vamos a realizar, ¿ya? La primera pregunta tiene relación al contexto en el que nos encontrábamos antes de igualdad de género en el ciberespacio. Me gustaría saber cuál es tu visión con respecto a cómo nos encontrábamos antes del COVID frente a este complejo escenario. Bueno, antes del COVID, en los espacios digitales nos encontrábamos respecto a las cuestiones de género más o menos en el mismo lugar que nos encontrábamos en los espacios offline, digamos, en los espacios físicos. O sea, con bastante todavía retraso desde la perspectiva chilena y desde la perspectiva latinoamericana en términos de la posibilidad de representar en estos espacios digitales efectivamente las voces y las perspectivas y las necesidades de mujeres, de niñas, de adolescentes y también de personas que representan diferentes grupos de diversidad sexual. Creo que en ese sentido efectivamente venían haciéndose avances en términos de poder ir desarrollando más datos que permitieran visibilizar las problemáticas de estos grupos específicos y permitir también que de alguna manera ellos y ellas y ellas pudieran hacer espacio de hacer uso de una forma más intensiva y de una forma, digamos, más productiva para su propio desarrollo personal en diferentes aspectos de los espacios digitales. Pero de todas maneras esos esfuerzos no eran suficientes antes del COVID y efectivamente la situación de pandemia vino a visualizar con mayor fuerza ese problema, porque efectivamente cuando se limitaron las interacciones físicas y todo pasó a estar intermediado por el uso de la tecnología a través de las interacciones remotas a través de Internet, se verifica con mayor dureza, digamos, las restricciones que algunos de estos grupos pueden tener en el uso de las tecnologías,
porque efectivamente han recibido menos información o menos capacitación o menos educación o menos acceso también económico muchas veces a mejor conectividad, a dispositivos más ágiles, etcétera. Pero también desde la perspectiva de los desafíos en cuanto a cómo atender de mejor manera las necesidades de que estos grupos, particularmente mujeres, niñas, adolescentes y personas de la diversidad sexual, puedan hacer un uso seguro de las tecnologías. Ambas cosas quedaron en evidencia mayor, digamos, de lo que ya venía siendo la tendencia antes del COVID, durante el COVID, porque durante el periodo pre-COVID, mucho del énfasis se puso quizás en el desarrollo de habilidades digitales con la finalidad, por ejemplo, de poder generar desarrollo económico a través de las plataformas digitales y el uso de datos, por ejemplo, a través de la capacitación para que las mujeres pudieran desarrollar emprendimientos que se pudieran expandir a través de las redes digitales, etcétera. Mucho sobre la parte económica, pero poco sobre la parte de cómo la tecnología también impacta en el ejercicio de otro tipo de derechos, como por ejemplo el tener interacciones sociales seguras a través de las redes digitales y no ser objeto, por ejemplo, de violencia de género, de amenazas, de uso, por ejemplo, inadecuado de material íntimo en las redes, todo ese tipo de cuestiones que han quedado como reforzadas en su visualización de la gravedad que tienen hoy día con la situación de pandemia, en donde la mayoría de esas interacciones se producen ahí. No, bueno, esa pregunta era muy introductoria para poder entrar más en profundidad. ¿Y por qué partíamos con esa pregunta? Porque, bueno, nos podremos preguntar qué relación tiene esto con los datos abiertos. Bueno, tiene mucha, porque durante el 2020 se generaron muchas identidades digitales. Hubo una explosión de identidades tanto individuales como colectivas. Esa identidad y esa explosión de identidad ha generado otro circuito de información que viene más de abajo hacia arriba, lo cual en este contexto nos da la posibilidad de acercarnos mucho más a tener datos con una finalidad o con un propósito. Entonces, en esa dirección, me gustaría preguntarte también, para ti, ¿cuáles son las problemáticas que podrías caracterizar principales que podemos revisar en este contexto de igualdad de género dentro del ciberespacio en el momento COVID-19? O sea, ¿qué pasó ahí durante el 2020? ¿Cuáles son las características principales? Sí, bueno, como venía diciendo en la respuesta anterior, creo que se produjo un reforzamiento de fenómenos que ya venían de antes. Y una de las cosas, por ejemplo, que se hizo súper evidente en el COVID es que respecto de aquello que no hay datos, es como si no existiera, porque como todas las interacciones son digitales y la toma de decisiones es en base a los datos disponibles, justamente lo que se reforzó, que era algo, un diagnóstico que yo ya había escuchado mucho antes, de hecho, por ejemplo, durante el año 2018 y 2019, yo ya había trabajado con algunos grupos a nivel internacional, particularmente al alero del Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, que tiene un grupo especial de mejores prácticas en temas de derecho y conectividad, perdón, de género y conectividad, perdón. Y se había percibido que en el caso de la brecha digamos, de género con el uso de las tecnologías y el poder beneficiarse de las tecnologías dependía mucho de la presencia o ausencia de datos disponibles respecto de cuáles eran los niveles reales de conectividad y de acceso y de uso significativo de las tecnologías que mujeres, niñas, adolescentes y grupos de diversidad sexual tenían. Entonces, una de las problemáticas es que justamente no habían datos específicos sobre eso, porque nunca, digamos, en las mediciones se hacía foco necesariamente en esas cuestiones. Y aquí, claro, hay un punto delicado de balancear diferentes intereses, porque muchas veces las razones por las que no se recogen esa información es porque se trata de proteger la privacidad de las personas, entonces muchas veces no se hacen preguntas acerca de identidad de género o identidad sexual a las usuarias, por la finalidad de respetar, digamos, su privacidad. Pero ahí hay como un error de concepto, porque justamente hay formas de poder hacer eso de una manera que sea protectora de la privacidad, y esto de los datos con propósito apuntan justamente a eso. En el fondo, decir, el dato va a ser recogido de la manera en que es compatible con el respeto de la privacidad y otros derechos de las personas, y además justamente va a ser recogido con la finalidad de poder llevar luz y dar
identidad, digamos, digital a una realidad que si no está representada en datos pasa desapercibida para la toma de decisiones de política pública. Entonces, y de política privada también muchas veces. Entonces, eso es una realidad que se ve reforzada con el tema del COVID. Y muchas veces, por ejemplo, hoy día a mí me ha tocado participar en varios intercambios con grupos, por ejemplo, una iniciativa que está desarrollando el Open Data Charter, que ellos están tratando de proponer una metodología para visibilizar datos sobre la pandemia, cómo se ha producido la toma de decisiones en diferentes aspectos por parte de los estados, en materia de salud específicamente, pero también, por ejemplo, entrega de beneficios económicos, etc. Y uno de los puntos que ellos consideran notablemente en su metodología, y que yo tuve oportunidad de hacer algunas contribuciones en el perfeccionamiento de eso, es justamente cómo la forma en que se refleje y se recoja la data puede ser sensible a estas diferencias de género, de una manera de que esta metodología permita que tanto, ojalá para esta pandemia, pero también probablemente para las próximas que vengan, la forma en que se recojan los datos sea una forma que sea más sensible a poder reflejar de una manera más precisa las necesidades, las diferencias, las dificultades, las barreras que sufren algunos grupos específicos por cuestión de género. Oye, no tenía idea que estabas participando con el Open Data Charter. Creo que es emocionante que alguien desde Chile esté sobre todo ahí aportando, porque también se da mucho que las conversaciones son norte-norte y muy poco participamos nosotros de esa interacción. Así que desde ya te felicito y cuenta con nosotros para todo también lo que necesites ahí. En esa misma dirección, te quería preguntar sobre cómo tú evalúas que se han portado los buscadores, los motores de búsqueda y las plataformas digitales. ¿Han logrado responder? ¿Se pusieron en favor de este desafío? ¿O has notado que generan más obstáculos que una apertura para esta conversación eh, tan presente en el ciberespacio? O sea, los resultados son mixtos, digamos, mezclados. Para ser justos, digamos, en torno a los esfuerzos que han hecho las plataformas, ha habido una curva, digamos, de mejora entre lo que era la experiencia que se tenía con los algoritmos hace unos años atrás y lo que hoy día se puede vivir. Hemos pasado por casos muy traumáticos, hay una serie de investigadoras, sobre todo del norte global, como tú decías, sí, no tanto del sur global, pero sí del norte global, que revelaron, por ejemplo, cómo los algoritmos que están detrás de las recomendaciones de los buscadores o de otras plataformas también, están revestidos de sesgos de género que son importantes, no solo de género, también hay otros sesgos que tienen que ver con raza, con condición económica, una serie de cuestiones, y entonces aquí es súper importante que también en las cuestiones de género se habla de la transeccionalidad, siempre me cuesta decir la palabra, las chiquillas más expertas que yo en estas materias me corregirán, pero que en el fondo es muy importante porque normalmente las cuestiones de género se mezclan con otro tipo de vulnerabilidades, vulnerabilidades que vienen de raza, que vienen de la condición económica, de otras, por ejemplo, situación de aislamiento geográfico, vivir en comunidades rurales, etc. Entonces es muy importante pensar que hoy en día, si bien las plataformas, después de que se han ido denunciando, digamos, los déficits que había en la manera en que estaban representados los datos y que por lo tanto arrojaban resultados discriminatorios en las sugerencias y en los resultados de búsqueda, han ido perfeccionando esto y se puede ver, digamos, esfuerzos que son concretos en el sentido de mejora, algunos de los resultados más digamos, terribles ya no están disponibles, algunas de esas predicciones, por ejemplo, de texto, cuando, no sé, todas las mujeres son, y algo que era peyorativo, digamos, de las mujeres, etcétera. Eso ya no sucede, pero de alguna manera todavía en las plataformas que se siguen alimentando por los datos que históricamente han recogido estas plataformas, son un espejo de las diferentes brechas que todavía existen en las sociedades reales, digamos, en el mundo físico, de los roles, de los estereotipos de género, de la forma, digamos, en que el lenguaje todavía es violento en términos de género, al rol, digamos, secundario que se asigna a las mujeres dentro de la sociedad, en muchos casos todavía
también la diversificación, digamos, en la forma en que las plataformas muestran el contenido, las sugerencias de contenido en el caso de los buscadores, depende básicamente de quiénes son aquellos que están a cargo de programar la tecnología, y por lo tanto ahí se vincula con el punto que hablábamos antes acerca de quiénes toman las decisiones, si son personas que son representativas de la realidad del mundo global, o como suele ser el caso, digamos, en las plataformas dominantes, más bien esto está concentrado en hombres blancos del norte global. Y por lo tanto, para que realmente se produzca un cambio más amplio en la manera en que las plataformas representan las cuestiones de género, también eso pasa porque hay un cambio en el diseño de los equipos que toman estas decisiones acerca de cómo se estructura esta tecnología y qué tipo de información se desarrolla a partir de estas tecnologías, y se requiere que sean muchísimo más diversos en su integración y consideren, digamos, la participación de personas que vengan del sur global, mujeres, personas de la diversidad sexual, que enriquezcan de alguna manera con estas perspectivas el panorama de lo que pueden entregar estas tecnologías. Yo creo que la pregunta, esta respuesta que me acabas de dar, más la respuesta anterior, conecta muy bien, y ahí con el secreto que nos diste, que está ahí trabajando en esas consultorías. Me gustaría preguntarte también, desde ahí, que un poco más técnico, ¿tú qué diferencias logras ver, por ejemplo, de los sesgos que habían anteriormente en los catastros, por ejemplo, de captura de información, en el caso de lo que estás participando como el COVID-19, con lo que podríamos hacer ahora, por ejemplo, con la revisión que está haciendo Open Data Charter? O sea, yo creo que fundamentalmente el cambio esencial es que efectivamente se presta atención a estas cuestiones, de cómo en el fondo la data tiene que ser recogida y cómo tiene que ser descrita, digamos, capturada y compartida para que sea sensible a estas consideraciones. Creo que antes como el impulso estaba como en recoger datos de una manera en que era también reflejo de las desigualdades y las diferencias que todavía existían en el mundo real. Y por lo tanto, en ese sentido, había como menos conciencia de cómo también la data construye realidades a través de construir narrativas que se desarrollan a través de los datos. Entonces, justamente yo creo que lo que tiene que ver con la segunda ola y los datos con propósito de lo que tú hablabas al inicio, tiene que ver con eso, con entender que los datos pueden ser, al visibilizar estas diferentes realidades, estas diversidades y los impactos y necesidades distintas que tienen las personas por su condición de género, lo que pueden hacer es contribuir a generar una narrativa que ayude a estrechar esas brechas, a cerrar las brechas que todavía existen. Y creo que al final lo que ha cambiado entre lo que era antes y lo que era ahora es el grado de sensibilidad, y que hoy en día un trabajo con datos no se concibe en la mayoría de los espacios en los que yo por lo menos he tenido posibilidad de interactuar, eh, sin tener esa perspectiva incorporada, digamos. O sea, por ejemplo, en el caso de lo de Open Data Charter, no es algo que yo haya propuesto, es algo que ellos tenían en mente desde el inicio y que en el fondo estaban buscando asistencia de personas que trabajemos en esta materia, en estos temas. Y lo mismo, otro tipo de perspectivas, como perspectivas de derechos humanos más amplias, por ejemplo, más allá de los impactos solamente en privacidad, sino que también lo que yo les mencionaba antes del impacto, por ejemplo, en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, como hoy día las data y los específicos sesgos de género o la ausencia de sesgos de género que pueda tener la recogida de esa data puede contribuir para llegar de una forma más efectiva a ofrecer, por ejemplo, los servicios que sean imprescindibles para poder asistir a grupos más vulnerables en una situación como la que nos encontramos hoy día en pandemia, en donde no es lo mismo, digamos, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona, por ejemplo, LGBT, que de repente tiene restricciones en cuanto a su identidad legal, porque no tiene una identidad legal que representa su realidad física, y en el fondo tiene que valerse de una serie de interacciones con el Estado, por ejemplo, para obtener beneficios, etcétera, en donde su identidad física o lo que pueda representar una fotografía o una interacción virtual no coincide con lo que es su identidad legal. Entonces, ese tipo de sensibilidades, por ejemplo, es súper importante, y esto yo también ya lo venía trabajando con otros organismos antes del COVID-19. Por ejemplo, va a ser súper interesante ver qué es lo que arroje la data respecto de cuál es el nivel de atención que reciben las personas que pertenezcan, por ejemplo, a una diversidad sexual, o las mujeres durante el COVID, porque también, por ejemplo, venimos de un histórico en donde los servicios de salud
que venían con un paradigma bastante patriarcal y con las mismas, digamos, los mismos prejuicios de género, muchas veces, durante mucho tiempo, se prestaba poca atención a la sintomatología de las mujeres porque había esta concepción de que las mujeres eran alaracas. Y la realidad, por ejemplo, de la ciencia en los últimos años ha demostrado que es todo lo contrario. Las mujeres suelen tener un umbral del dolor mucho más alto, y también por sus responsabilidades dentro de la familia en general, que es una construcción social, pero en la práctica eso es lo que sucede, tienden a privilegiar las necesidades de otros versus a sus necesidades propias. O sea, ¿cómo eso impacta en la necesidad, por ejemplo, de acceder a un test para diagnosticar el COVID o un tratamiento oportuno cuando, por ejemplo, hay una situación de vulnerabilidad que se mezcla con lo económico, con la disponibilidad de acceso a prestaciones, etcétera? O sea, todos esos son fenómenos que la data puede capturar de alguna manera y que nos puede ayudar a comprender para que hacia el futuro, por lo menos, la reacción que haya frente a situaciones de emergencia de este tipo o la manera en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos sea distinta. No, súper, súper. Mira, en esa misma dirección, yo creo que falta también la pregunta de cuál fue el rol del Estado. Para ti, ¿cuál fue el rol que tuvimos durante el 2020? Uno sabe por ahí que se trataron de implementar algunas plataformas digitales. eh, cómo fue esa implementación desde tu óptica, desde la sociedad civil? Y también, aprovechando también en la misma pregunta, me gustaría también saber para ti cómo fue el rol de la sociedad civil dentro de este mismo contexto. O sea, el del Estado, pero también de la sociedad civil. Bueno, creo que en general ha sido un desafío para todos. Evidentemente, el Estado, como todos los estados, digamos, alrededor del mundo, intentó buscar en algunos apoyos que venían desde la tecnología, algunos complementos a su estrategia. Desde derechos digitales, nosotros, por ejemplo, fuimos críticos de la aplicación que lanzó el gobierno, la Corona App, que se publicitó al principio de la pandemia como un elemento dentro de la estrategia, pero que finalmente, por las propias deficiencias de la manera en que se construyó esa tecnología, terminó era útil y que tampoco generaba confianza en la población para que hubiera un alto nivel de adherencia, digamos, y pudiera tener una alta penetración. La gente la descargó para curiosidad, pero nunca la usaron, o hay gente que nunca la descargó porque no confiaba en realidad en lo que estaba detrás del uso de esta tecnología. Entonces ahí justamente vemos el tema de que tiene que entenderse que cualquier intervención tecnológica, y esto aplica también para la recogida de datos y el valor que pueden tener los datos abiertos, tiene que ir acompañada de una narrativa de transparencia por parte del Estado, en donde haya una clara comunicación a la ciudadanía acerca de las razones por las cuales se recoge una información, la forma en que esa información es preservada, en su seguridad, realmente que haya un compromiso que sea fuerte por parte del Estado y mecanismos de supervisión que permitan controlar que los datos no se usen para unos fines que sean distintos que para aquellos que estén considerados al momento de su recogida. Entonces, esto que tú decías, el tema del propósito, los datos con propósito es lo central, que desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales es lo que se conoce como el principio de la finalidad, y que en el fondo uno no recoge los datos para cualquier cosa, sino que uno los recoge específicamente para un uso que es transparentemente informado a las personas al momento de recoger los datos. O sea, con eso uno cierra el círculo virtuoso, porque finalmente uno puede recoger la información, hay una lealtad, digamos, hacia la persona, porque la persona está bien informada de para qué sirve la información, y después en el uso que se hace por el Estado se respeta efectivamente ese uso y esa finalidad que se anunció realmente. Y lamentablemente en ese círculo, digamos, hay cosas que lamentablemente en las intervenciones tecnológicas que han habido desde el Estado no se ha cumplido. En la Corona App mostraba deficiencias severas en ese sentido, no tenía una atención cautelosa tampoco a recoger el mínimo de los datos que fueran realmente necesarios para las funcionalidades que ofrecía, no ofrecía funcionalidades que realmente generaran alguna ventaja adicional clara para la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, estamos frente a una tecnología que simplemente tuvo un objeto político de
alguna manera, en el sentido de mostrar que la autoridad estaba haciendo algo a través de la tecnología al inicio de la pandemia, pero que en la práctica carecía, digamos, de un sustento real en términos del verdadero impacto que podía alcanzar por los defectos en su forma de construcción. Y ahí es donde el rol de la sociedad civil, por ejemplo, podría ser mucho más potente. En Chile existe una comunidad de datos abiertos, ustedes representan un ejemplo, hay más desde la universidad hace bastante tiempo trabajando, etcétera. Y lamentablemente la forma en que el gobierno se relacionó con la sociedad civil en el contexto de pandemia fue un poco antagónica, como en el fondo reaccionando de manera media como suspicaz, digamos, a los intentos que hubo, por lo menos desde varias instituciones académicas, de acercarse y poder ofrecer capacidad y generar, digamos, algo que efectivamente atendiera a los parámetros que hemos conversado hoy día. Y eso es un error, yo creo, fundamental por parte del Estado y deberá ser un aprendizaje de esta pandemia, el poder, en el fondo, en el futuro, establecer lazos más estrechos de colaboración con menos sospecha y siendo menos defensivo el Estado en las posibilidades de colaborar desde la sociedad civil, cuando en realidad lo que se quiere es hacer las cosas bien, porque finalmente si no terminaban habiendo situaciones en las cuales efectivamente el gobierno sentía que le atacaban porque efectivamente la sociedad civil, sobre todo desde la comunidad académica, se organizaron para poder revelar, por ejemplo, cifras que discutían, digamos, las cifras que entregaba el gobierno acerca de la evolución de la pandemia, o ponían en entredicho, digamos, algún tipo de análisis, y eso se percibía como un ataque, cuando la posibilidad pudo haber tenido todo eso in-house, digamos, dentro de la misma toma de decisiones por el Estado, y haber enriquecido el proceso de toma de decisiones con esos aportes desde la sociedad civil. Lo mismo desde nuestro lado. Nosotros, por ejemplo, también publicamos sobre Corona, nunca nadie de gobierno nos facilitó acceso a información e intercambio. Nosotros sabemos, porque participamos de un grupo de organizaciones de sociedad civil que trabajan estas temáticas en otros países de América Latina, y hubo países en donde sí hubo intercambio entre sociedad civil y Estado, y eso permitió que varias de las aplicaciones que se desarrollaron en otros países tuvieran procesos iterativos de mejora, donde algunos de los problemas que fueron percibidos por la sociedad civil al inicio fueron resueltos en versiones posteriores de la tecnología, pero precisamente porque hay una apertura al diálogo. Si no hay esa apertura al diálogo, es difícil poder aportar a los procesos. Oye, yo me quedo sobre todo con la última parte, que es la del diálogo. Y ya como para poder ir redondeando, finalizando ya la entrevista, me gustaría preguntarte eh, sobre este matiz del diálogo en el contexto en el que nos encontramos, que es de cambio constitucional. eh, ¿Cuáles serían los mínimos digitales para ti que deberían estar establecidos en la Constitución para resguardar la responsabilidad de uso de datos? Y así, el día de mañana, cuando tengamos una captura masiva de datos, podamos efectivamente proteger los datos personales, generar esa confianza y también poder generar los mecanismos para la apertura de la información que sí puede ser pública. En esa dirección, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué principios deberían estar soslayados en esta nueva constitución o en la conversación? Sí, bueno, yo creo que bueno, esto da para una sesión completa separada. Voy a tratar de resumirlo a ver cuánto lo logro. A ver, yo creo que lo esencial es como tener en claro dos cuestiones. Aquí me voy a poner un poco abogada, yo soy abogada de formación. Súper, súper. Hay que distinguir dos niveles. O sea, la constitución, el debate constitucional y la constitución como documento es un documento que sienta las bases esenciales de la forma en que se relaciona una sociedad, digamos, la forma en que se relaciona la ciudadanía con su Estado y las interacciones que hay entre la ciudadanía. Y por lo tanto, no cabe a mi juicio en el fondo tener una noción inflacionaria, digamos, de la Constitución y pensar que necesariamente todo va a estar plasmado en la Constitución. Ahora, lo útil sí, y ahí rescato lo que tú hacías parte de la pregunta, al final de la pregunta, que también van a haber muchas conversaciones que van a nacer a propósito del debate constitucional, pero que después se van a cristalizar en líneas de política pública o en regulación complementaria a lo que esté establecido en la Constitución. Y por eso a mí me parece que es muy importante este debate, digamos, en torno a las cuestiones digitales, y desde derechos digitales vamos a estar promoviendo también alguna serie de diálogos en los meses siguientes, más por venir en Súper. eso, estén atentos. Pero lo esencial en términos de principio yo creo es, bueno,
mantener lo que ya tenemos hoy día que está bueno, digamos, que es, por ejemplo, todo lo que es las garantías a la protección de la libertad de expresión, que es una garantía, digamos, que viene desde mucho antes y que tiene que ver con cómo se han ido desarrollando los diferentes medios de comunicación, las diferentes olas de tecnología en los medios de comunicación, y que ahora también en el fondo podríamos pensar que en alguna forma haya alguna referencia, algún guiño dentro del texto constitucional a que esto también se aplica a las plataformas digitales. Todo lo que tiene que ver con protección de la privacidad y protección de datos personales, que fue una reciente modificación del año 2018 en esta constitución, también es algo que debería quedar incorporado en la nueva constitución. Y ahí, en el fondo, en la parte de protección de datos personales, también avanzar quizás a una consideración de los datos también en sus dimensiones que son más sociales, digamos, que afectan a grupos sociales, o sea, no tanto solo los datos personales que afectan a nivel individual a cada uno de nosotros, sino que también hoy día como el hecho de que hayan datos que representen, por ejemplo, grupos de población vulnerable, que era lo que estábamos hablando antes, genera impactos directos, aunque yo no sepa qué es Juanita Pérez, pero es una mujer, un grupo de mujeres, una mujer que pertenece a un grupo de mujeres de una comunidad rural que tiene determinadas características, etc. Entonces, eso también puede generar situaciones de discriminación, o puede generar oportunidades de que las políticas públicas actúen de mejor forma, de forma más focalizada para poder ayudar y cerrar las brechas de acceso a diferentes bienes y servicios y en general facilitar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces creo que ahí la Constitución tiene un rol como que va a ir un poquito más de lo que ya está y reconocer esa dimensión colectiva también de los datos. Y bueno, para que todo esto funcione, lo esencial que también tiene que estar reconocido, que hoy día no está, pero hubo un debate la semana pasada para aprobarlo, incorporarlo en la Constitución actual, que es el tema de la conectividad. En el fondo, hoy en día con la pandemia nos dimos cuenta que no podemos discutir acerca de protección de datos o de privacidad o del poder de los datos abiertos si es que no tenemos también asegurada la conectividad que nos permite también saber que todos vamos a estar representados dentro de esta realidad digital. En Chile vivimos en una realidad en donde efectivamente las cifras agregadas, digamos, totales, las que están entregadas a la ITU, digamos, a la Organización Mundial de las Comunicaciones, muestran que en Chile hay una penetración de mayor al 90% de conectividad de Internet. Pero cuando miramos las cifras reales en el Chile rural, en grupos de comunidades indígenas, etcétera, esas no son las cifras reales. Entonces, incluso el otro día, por ejemplo, yo estuve en un conversatorio donde estaba presente la alcaldesa de La Pintana y ella contaba cómo, por ejemplo, La Pintana, que está dentro de la región metropolitana, ubicado en un circuito completamente urbano, no cuenta con conectividad suficiente para que sus vecinos puedan, en el fondo, beneficiarse de los servicios a través de Internet durante esta situación de pandemia. Entonces, la realidad es que este derecho tiene que ser garantizado en la Constitución, en la nueva Constitución que se discuta, porque de otra manera, digamos, esta posibilidad de participar en el entorno digital y de estar representado también con los datos que sirven para la toma de decisiones posteriores en diferentes políticas públicas, no es una realidad si hay un grupo importante de la población que no tiene acceso a esa conectividad. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con esta conversación. Creo que nos diste contenido muy relevante para el diálogo justamente que se está empezando a dar por el contexto de cambio constitucional único e irrepetible que estamos viviendo. Entonces, nada, te agradezco mucho esta entrevista. Nosotros la vamos a publicar y durante esta semana y te vamos a ir informando cómo vamos a ir desarrollando toda esta conversación y los resultados.